Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro viaje dentro del módulo OSI con la cuarta capa, la capa de transporte. Hemos pasado ya por la capa física, donde transmitimos bits por medios físicos guiados o no guiados, por la capa de enlace, donde se transmiten tramas, ya sea a través de Ethernet o Wi-Fi, la capa de red, donde se envían paquetes IP, y ahora nos toca la capa de transporte. La capa de red vimos que provee una entrega de paquetes IP punto a punto mediante el uso de datagramas o circuitos virtuales. La capa de transporte va a usar los servicios de la capa de red para proveer transporte de datos desde un proceso de una máquina origen a un proceso en una máquina destino, con un nivel de confiabilidad que es independiente de las redes que se utilizan. La meta fundamental de la capa de transporte es proporcionar un servicio de transmisión de datos eficiente, confiable y económico a los procesos que normalmente son de la capa superior, la capa de aplicación. Así como hay dos tipos de servicio de red, uno orientado a la conexión y otro sin conexión, también hay dos tipos de servicio de transporte. El que está orientado a la conexión es parecido en muchos sentidos al servicio de red orientado a conexión. En ambos casos, las conexiones tienen tres fases: establecimiento, transferencia de datos y liberación. Por otro lado, el servicio de transporte sin conexión es muy parecido al servicio de red sin conexión. La pregunta obvia entonces es, si el servicio de la capa de transporte es tan parecido al de la capa de red, ¿por qué hay dos capas diferentes? ¿Por qué no es suficiente una sola capa? La respuesta es sutil pero crucial. El código de transporte se ejecuta por completo en las máquinas de los usuarios, pero el código de la capa de red se ejecuta en su mayor parte en los routers, los cuales son operados por la empresa portadora, por ejemplo, un ISP, un Internet Service Provider. Los usuarios entonces no tienen un control real sobre la capa de red, por lo que no pueden resolver problemas de un mal servicio usando mejores routers, por ejemplo, o incrementando el manejo de errores en la capa de enlace de datos, puesto que no son dueños de los routers. La única posibilidad entonces es poner encima de la capa de red otra capa que mejore la calidad del servicio. Si en una red sin conexión se pierden paquetes o se rompen, la capa de transporte entonces puede detectar el problema y compensarlo mediante el uso de retransmisiones. Cuando un proceso, por ejemplo el navegador, desea establecer una conexión con un proceso remoto, por ejemplo un servidor web, debe especificar una dirección de transporte que es distinta a la dirección de red usada en la capa de red. Estas direcciones de transporte se denominan puertos, aunque el término oficial es TSAP, punto de acceso al servicio de transporte, del inglés Transport Service Access Point, que permite indicar un punto terminal específico en la capa de transporte. Un proceso servidor SSH se va a enlazar con el TSAP22 en un host 1 para esperar conexiones entrantes. La manera en que un proceso se enlaza con un TSAP o puerto está fuera del modelo de red y depende por completo del sistema operativo local y se realiza con llamadas al sistema, dos llamadas bin y listen. Entonces, un proceso cliente en otro host, en un host 2, quiere conectarse al servidor, por lo que también debe enlazarse con un TSAP o puerto local, por ejemplo el 1208, y desde ese puerto emite una solicitud de conexión con una llamada al sistema operativo nuevamente, connect. Esta solicitud especifica el TSAP o puerto 22 remoto en el host 1 como destino y el origen el TSAP o puerto local 1208 en el host 2. En última instancia, esta acción provoca que se establezca una conexión de transporte entre el proceso cliente SSH y el proceso servidor SSH. ¿Cómo sabe el proceso cliente del host 2 que el servidor SSH está enlazado en el TSAP o puerto 22? Todos los servicios de red tienen direcciones TSAP o puertos estables o por defecto. En Linux puede encontrarse una lista de ellos en el archivo /tc/services. Aunque las direcciones TCP estables o puertos por defecto funcionan bien con una cantidad de servicios clave que nunca cambian, por ejemplo en un servicio web su TCP es el 80, en general es común que los procesos cliente quieran comunicarse con otros procesos que no tienen una dirección TCP establecida por defecto, y los clientes suelen ofrecer una posibilidad de modificar mediante algún parámetro la dirección TCP o puerto destino. Como comentamos anteriormente, en la capa física se transmiten bits, en la de enlace tramas, en la de red paquetes, y en esta cama la estructura de datos que se va a transmitir se denomina segmentos de datos. Una de las formas de trabajo de la capa de transporte es mediante la transmisión de datos orientados a la conexión. En este caso se usa un protocolo llamado TCP o Transfer Control Protocol, que se encarga, entre otras cosas, de controlar la duplicación de segmentos, asignar secuencias a los segmentos de datos para poder reconstruirlos en el destino
y controlar errores. El protocolo inicia la transmisión con una negociación de 3 pasos llamada Three-Way Handshake, donde el cliente envía una petición de conexión con un segmento con una bandera activada llamada SYN y el servidor responde con un segmento con una bandera activada llamada SYN-ACK. El protocolo TCP inicia la transmisión entonces con esta llamada de 3 pasos. El envío del SYN sería como un mensaje donde se le dice al servidor: estate atento que quiero enviarte datos. En un segundo paso el servidor va a responder el segmento SYN-ACK, que sería la respuesta del servidor: ok, estoy atento, puedes enviarme los datos. Y el tercer paso, el cliente de vuelta responde con un segmento ACK, que sería con un ok, te voy a enviar los datos, generando desde ese momento la conexión necesaria para comenzar recién a enviar los segmentos que verdaderamente tienen la carga útil. Para afinar la conexión se envían de vuelta unos segmentos llamados FIN, donde el cliente le dice: ok, te he enviado todos los datos, y el servidor responde con un ACK, que es como el ok, y luego el servidor envía también un segmento FIN, que sería como yo también he terminado, y el cliente vuelve a responder con un ACK, que sería el ok, terminamos. Como ven, en este protocolo TCP hay mucho trabajo extra para establecer la conexión como para cerrarla correctamente. El segmento TCP está compuesto por los datos enviados desde la capa superior de aplicación y una cabecera añadida por el protocolo de transporte. El segmento TCP, la cabecera lleva información del puerto origen, el puerto destino, un número de secuencia necesario para reensamblar los datos, un número de confirmación de recepción, la longitud del encabezado, luego valores URG. Si está activo este bit, el segmento se debe procesar de forma urgente. ACK es un acuse de recibo, como vimos en el Three-Way Handshake. PSH o push, que obliga al receptor a enviar todos los datos del buffer de recepción al proceso remoto. RST para restablecer una conexión. SYN, que indica un pedido de establecimiento de conexión. Y FIN, que es una solicitud para cerrar una conexión. Luego viene un valor de tamaño de ventana, que es la cantidad de bytes que el receptor desea recibir sin acuse de recibo. Una suma de verificación para poder verificar la integridad del encabezado. Un puntero urgente que indica el número de secuencias después del cual la información que se va recibiendo va a ser urgente. Opciones y datos. Todo este segmento es luego encapsulado dentro de un paquete IP para poder ser enviado por la capa de red. Habíamos dicho entonces que una de las tareas de la capa de transporte es manejar el flujo de datos, de manera a evitar que un enviador rápido, por ejemplo, sature un receptor lento. Si un navegador envía demasiados datos a un router, se produce algo llamado congestión. Entonces, la capa de transporte debe realizar cambios en el flujo con el envío de datos para enviar los segmentos con mayor lentitud para evitar la congestión. Por último, una conexión TCP pasa por varios estados a lo largo de la transmisión de los datos. Inicialmente un proceso puede estar en un estado listen, esperando por una conexión entrante, luego estar en un estado SYN received, que es que acaba de llegar una conexión de un cliente y que envió un SYN send. Luego se espera el ACK del cliente, luego se tiene established, que es cuando ya se ha terminado la conexión de 3 pasos y se comienzan a enviar los datos. FIN-wait 1, donde el cliente envía el primer FIN. FIN-wait 2, donde el servidor envía el segundo FIN. Closed, cuando ya se termina la conexión. También existen protocolos sin conexión, donde los segmentos simplemente se envían y se deja que los procesos en la capa superior se encarguen del control de errores, del control de flujo y del ordenamiento de los bytes. Este protocolo se llama UDP o protocolo de datagrama de usuario, del inglés User Datagram Protocol. UDP transmite los segmentos, que consisten en un encabezado de 8 bits seguido de los datos. El encabezado, como vemos, es mucho más simple, solo tiene el puerto de origen, un puerto de destino, la longitud del segmento y una suma de verificación. No se realiza control de flujo, control de congestión ni retransmisión cuando se recibe un segmento erróneo. Las aplicaciones entonces son las que finalmente van a marcar la necesidad de usar uno u otro protocolo. Existen aplicaciones que requieren que los datos lleguen íntegros y sin errores al destino, por ejemplo el SSH. Si al enviar los datos de la contraseña estos se corrompen, se generarían problemas de conexión. Por ello el SSH usa TCP. En sentido estricto, el proceso servidor es incapaz de resolver un error en la transmisión de los datos. Existen sin embargo otras aplicaciones que sí pueden recibir datos erróneos y aún así funcionar normalmente, como las videollamadas. Si la información de una sección de píxeles llega con errores, la aplicación simplemente puede descartarlas, con lo que se puede generar, por ejemplo, que se congele la imagen, o intentar extrapolar la información con los datos que sí llegaron correctamente, lo que podría originar que la imagen se pixele.
Existen entonces aplicaciones que son adecuadas para UDP, aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero que requieren retrasos cortos o que no haya retrasos. Por ejemplo, aplicaciones en tiempo real, como las de video y multimedia, voz sobre IP, televisión sobre IP. Aplicaciones con transacciones de solicitud y respuesta simples, como el DNS, también usan UDP. Cuando nuestra aplicación requiere confiabilidad y control de flujo, la opción es TCP. Por ejemplo, el protocolo HTTP y SMTP usan TCP. Con esto terminamos la clase de hoy. Hemos hablado de la capa de transporte, su sistema de direccionamiento basado en puertos y los protocolos TCP y UDP. Nos vemos la próxima.